Hello, 4 de marzo 2017 y continuamos con la realización de los videotutoriales. En este caso vamos a resolver el problema propuesto en el examen, ¿ok?, del curso de dispositivos electrónicos, ¿ok?, de un circuito electrónico, es decir, que contiene en este caso un diodo, ¿ok? El problema 3 básicamente dice graficar la corriente IL, ya, versus la tensión de entrada. Asuma que el diodo es ideal. Entonces vemos en la figura 3 que nuestro circuito está compuesto solamente por un diodo, ¿ok? Y nos está pidiendo graficar esta corriente que pasa a través del diodo IL en función de VI. Bueno, en este video vamos a realizar por los dos métodos, por el método de nodos y por el método de mallas. Como les dije en un momento, y los vuelvo a repetir, que el método de mallas es el método, se podría decir que es más fácil, digamos, de proponer, pero a la vez es más operativo, es decir, es muchísimo más largo, ¿ok? Pero es más fácil de proponer. En cambio, el método de nodos es el método que es más analítico, pero más de pasos más cortos, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a resolverlo por los dos métodos y verán ustedes que por uno y por otro saldrá la misma respuesta. Ok, vayamos a comenzar con el método de nodos, que resulta ser un poquito más analítico, digámoslo así. Entonces, en el problema, lo que vamos a hacer es seguir los pasos, ok, ligeramente modificados, por así decirlo, ya en el paso método de nodos. ¿Por qué está ligeramente modificado? Porque ya en el paso 4 vamos a calcular la corriente de salida, ¿verdad? IL versus VI. Y lo que vamos a hacer acá es modificar el paso 2, digamos, ya no vamos a calcular la tensión en uno de los terminales. Bueno, sí, ese paso vamos a hacer, calcular la tensión en uno de los terminales, ya, ok. Entonces, fíjense ustedes, lo que vamos a hacer es seguir el paso número 1. ¿Qué cosa es lo que hice? Suponer que los diodos operan como interruptor cerrado. Entonces, lo vamos a volver a dibujar, ok, para que ustedes puedan visualizarlo con un diodo en estado ON. Ya no vamos acá a aplicar ninguna reducción, rinse o Thevenin, nada por el estilo, ni teorema de Norton, ni solamente mallas, la ley de voltaje de Kirchhoff y punto, ¿ok? Esto es para un poquito, no digamos, vamos a saber prácticamente los fundamentos básicos, ¿ok?, de resolución de circuitos eléctricos, con, con tal de que ya sabido estos fundamentos básicos podemos ya aplicar los demás teoremas, ¿no? Acá digamos una fuente en paralelo a una resistencia. Podríamos aplicar, digamos, el método el teorema de Rinse, ¿no?, que dice que se anula la resistencia cuando está en paralelo, ¿no?, a la fuente. Pero lo vamos a dejar así nada más y no nos va a interferir en casi nada. Entonces el paso 1 nos dice que calcular la tensión en uno de los, perdón, el paso 2 nos dice calcular, ¿ok?, la tensión en uno de los terminales de los diodos. Entonces vamos a proponer que este terminal sea B1, ¿ok? Este terminal, ¿ok?, el terminal de aquí también podemos ponerlo en función de B1, porque está conectado mediante una fuente, ¿no? Al ojo sería ¿cuánto? B1 menos 5, ¿sí o no? Porque tú le sumas más 5 y te va a dar B1. Ok, esto es BI, con una tensión de más menos, como si fuera DC. Entonces en aquí vamos a aplicar el teorema de Kirchhoff. ¿Qué cosa nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Que las corrientes, ok, que fluyen en un nodo, ok, las corrientes que es la sumatoria algebraica, ok, de las corrientes que salen en un nodo es igual a 0, ok, y 2 más IN. En verdad ese es el teorema de Kirchhoff. Digamos, esto vale I1, esto vale I2 y sucesivamente vale. Y en la suma algebraica estas corrientes valen, ok, igual a 0, señores. Ok, ahora lo que vamos a hacer es borrar un momento y aplicar la ley de Kirchhoff. Fíjese acá. Mira, vamos a graficar cuáles son esas corrientes. Primera corriente de aquí. Ahora esta corriente que sale de este nodo.
Ahora tú dirás, pero la corriente que sale de este nodo va a ser este nodo. No, señores. Para que no lo compliques más, asume que todo fíjate, que todo esto de aquí, lo que estoy poniendo en el círculo es un supernodo, ¿ok? Es decir, que las corrientes que entran o que salen a este supernodo es igual a las corrientes que entran a este supernodo, ¿no? Se fijan, mira, las corrientes pintadas en púrpura es igual a las corrientes en rojo. Por eso le estamos llamando supernodo, ¿ok? Entonces lo borramos un poco para que no nos confundan. ¿Ya? Ahora fíjate, vamos a invertir un poquito el sentido de las corrientes, ¿ok? Acá hay una corriente, otra corriente y otra corriente. Total, ¿cuántas corrientes? 1, 2, 3, 4, 5 corrientes. ¿Ok? En estas 5 corrientes, la suma algebraica de estas 5 corrientes va a ser igual a 0. La primera corriente, vayamos aquí. ¿Cuánto sería la diferencia de tensión entre sus terminales de la resistencia dividido entre su valor, entre 10? ¿Cuánto sería? B1 menos 5 menos BI, ¿ok? Primero, eres la tensión, ¿no? En un terminal. Le vas a restar la tensión en el otro terminal. ¿Acá cuánto es? BI. Ya quería decirle que en el método de nodo siempre se pone un nodo a referencia, es decir, un nodo conectado a tierra, pero en este caso en el ejercicio ya nos dan, ¿no? Un nodo a tierra, pero digamos si no te graficaran en el ejercicio, tú normal le pones a tierra y no va a pasar nada, sigues resolviendo. Ok, vayamos. La primera corriente es esta diferencia de tensión dividido entre el valor de la resistencia, ¿no? Esta resistencia. Ahora, vamos a averiguar la segunda corriente. ¿Cuál es la segunda corriente que fluye por aquí? BI menos 5 menos 0. ¿Ok? Es B1, mejor dicho. B1 menos 5 entre, ¿qué? 10. ¿Ya? Es la segunda corriente. Ahora la tercera corriente vendría a ser la corriente que fluye por aquí, ¿verdad? ¿Cuánto es? Indudablemente es 5. Ya sabemos que es la misma corriente que fluye a través de la fuente de corriente. Entonces se pone nada más y nada menos 5. Ahora, la última corriente, ok, esta de acá, es la corriente supuestamente IL, ¿no? La que nos están pidiendo graficar. Que dicho sea de paso está en función de quién, de BI. Pero acá, como hemos inventado una variable más, también está en función de B1. ¿Ok? Pero vamos a poner IL solamente, ¿ok? Ya después, una vez formulada nuestra ecuación, vamos a descubrir el valor de IL en función de las variables BI y B1. Ahora vamos a sumar esta corriente. ¿Cuánto vale esta corriente? Aquí está. Dice que vale 5 miliamperios, pero como está en el sentido contrario, tiene que valer menos 5 miliamperios. Ya hemos dicho ya que una corriente es igual, o sea, una corriente que va en un sentido, ¿ok? Es igual a la misma corriente que va en el sentido opuesto, pero cambiándole de signo a su valor numérico, es decir, a la cantidad. Por eso es que estamos poniendo acá, ¿ve? En sentido contrario, pero le estamos volviendo negativo, menos 5. O sea, es como si sumáramos más la corriente menos 5. Esto dice que es igual a 0. Muy bien. Ahora, lo que tú puedes hacer acá es puedes multiplicar en aspa o todos multiplicarle por 10 para que se vaya el denominador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O puedes meterle a tu calculadora en el editor de ecuaciones, ¿ok? Aquí. Y una vez que lo tengas editado, lo puedes evaluar, factorizar, etcétera, etcétera, y te va a quedar finalmente. ¿Sabes cuál te va a quedar? Te va a quedar de esta manera. 2 por B1 más 10 y L menos BI es igual a 10. Ok, es una simple reducción de ecuaciones, ¿no? Hasta ahí nadie se muere, pero ojo, debes practicarlo para que tú puedas resolver tu examen. Ok, entonces acá fácilmente vemos que IL, ok, de esta ecuación que podemos ver que IL está en función, ¿no? De dos variables. ¿De quién? De B1 y BI. Ok, porque hemos inventado una B1, pues necesariamente está en función de esa variable también. Entonces vayamos a la tercera y tercer paso. Dice formular las hipótesis, es determinar los posibles casos en que puede operar el diodo en este circuito. Solamente como tenemos un diodo, tenemos dos hipótesis, ¿no? Diodo 1 está en ON. ¿Ok? Esta va a ser la hipótesis 1. Y la hipótesis 2 será cuando el diodo
B1 está en off. Fíjate acá, este es un método un poco analítico, ¿no? Entonces, para que el diodo 1 esté en on, ¿qué es lo que pasa? Que IL tiene que ser mayor que cero. Claro, también B1 también tiene que ser mayor que cero. Pero vamos a poner IL en este caso, ¿ya? Ahorita te voy a explicar por qué. Tú también puedes hacerlo caso del otro modo, no B1 mayor que cero, pero no es recomendable. Es recomendable como lo que estoy mostrándoles ahorita, ¿ok? IL es mayor que cero, ¿ok? Pero tú sabes que de aquí despejas IL. IL despejando te tiene que salir 10, ¿ok? Más BI, ¿ok? Menos 2B1 dividido entre 10, ¿ok? Mayor que cero. Entonces, señores y señoras, acá apuesto que no te has dado cuenta algo. Si el diodo está en on, o sea, está cerrado, va a tener la misma tensión a ambos terminales en este caso. O sea, vale decir que B1 va a ser igual a cero. ¿Entiendes? Es por eso que de aquí le pones B1 es igual a cero. Entonces solamente tendrías una desigualdad, ¿no? En base a una variable que resolviendo te saldrá que B1 tiene que ser mayor que menos 10 para que el diodo 1 esté en on. Alucina. Entonces ya tienes el rango en que el diodo 1 va a funcionar, ¿no? En modo on. Y entonces de aquí puedes despejar IL. ¿Cuánto vale IL? Si estamos diciendo que IL está en función de dos variables, ¿no? Hemos dicho que es 10 más BI menos 2B1 entre 10. Pero ojo, estamos volviendo a repetir, ¿no?, lo anterior, que B1 es igual a cero. De esta forma, IL se convierte en que vale 0.1 multiplicado por BI más 1. ¿Ok? Así de simple, fíjate. ¿Ve? Todo eso es lo que necesitamos, solamente tenerlo en cuenta. ¿Ok? Claro. Cuando el diodo 1 está cerrado, ¿ok? IL va a ser este valor. ¿Ok? Por el método de nodos. Es decir, lo mismo que esto. Ahora, pero ya para la hipótesis 2, fíjense ustedes, para que la hipótesis 2 se cumpla, es decir, que el diodo 1 esté en off, ¿ok? La corriente IL tiene que ser menor que cero, o B1 tiene que ser menor que cero, ¿no? Uno de los dos, pero yo les propongo que ustedes digiten y digan que B1 es menor que cero por cuestiones matemáticas, ¿ah? ¿Y por qué? Mira, B1 de acá despeja. B1, ¿cuánto vale acá? Vale justamente 10 más BI menos 10 por IL, ¿no? Dividido entre 10, ¿ok? Y todo esto menor que 0, perdón, que es menor dividido entre 2, ¿ok? Fíjate, pero no me vas a negar que cuando el diodo 1 está en off, la corriente que IL, ¿cuánto va a ser? Exacto, 0, ya lo dijiste. Entonces cuando la corriente es 0, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Que resolviendo esta inecuación, B1 te va a quedar menor que menos 10. ¿Ah? Entonces fácilmente acá podemos tener que, ¿no?, que ya tenemos el rango en que el diodo opera en estado on y en estado off respectivamente, ¿no? Entonces graficamos acá dice B input y la señal de salida va a ser la corriente IL. Entonces de acá tenemos el valor de menos 10. ¿Okay? Dice que para valores menores de menos 10, fíjate, ¿cuánto será la corriente acá? ¿Cuánto hemos dicho que vale IL? Justamente vale 0. ¿No? Entonces para valores menores que menos 10 la corriente es igual a 0. Entonces graficando vamos a un poquito a poner digamos esta recta que es un poco gruesa, pero aquí se la gráfica, ¿ok? Esta corriente vale 0, fíjate, ¿ok? Porque estamos, entonces ya mira, vamos a editar esta ecuación, ¿ok? IL es igual a 0, ¿para qué? Para valores de B1 menores que menos 10, perdón, BI, ¿ya? Ojo amigos, esto es BI, amiguitos, ¿ya? No me vayan a golpear. Ya chicos, es un chiste, es un chiste, ¿ya? Ahora para la hipótesis 1 nos dice que para BI mayor que menos 10, IL va a ser
1 más 1, ¿ok? Entonces graficando esta cuestión, tenemos que nuestra gráfica es una línea, ¿ok? Es una línea, digamos que va a pasar por aquí, ¿ok? Sabiendo que el valor que se intersecta con la corriente IL va a ser igual a 1. Claro, porque justo en este valor BI vale 0, ¿ok? Cuando BI vale 0, IL vale 1. Fíjate, cuando BI vale 0 y L vale 1, por eso estamos poniendo 1 acá. Y cuando BI vale menos 10, ¿ok? ¿Cuánto va a valer? El valor de IL va a ser 0. Entonces, estos dos puntos, o coordenada X, coordenada Y, están aquí. Ahora mira, ve este punto, coordenada X, coordenada Y está aquí. No, perdón, aquí. ¿Ya? Vamos a ponerlo con aspa de nuevo. Está, hemos dicho, aquí. Entonces uniendo esos dos puntos a la recta. Y podemos decir entonces que esta es la gráfica IL es igual a 0.1 BI más 1. Entonces más o menos así te va a salir la gráfica, aunque ahorita lo he hecho a mano, por eso es que no me salió tan perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es demostrar por el método de Mayas que justamente sale lo mismo. Y también demostrarles que el método de Maya, ¿ok? Es siempre un problema muy engorroso. A veces se convierte, ¿ok?, en una resolución muy operativa. Entonces para ello un poquito vamos a borrar. Mejor no lo borremos, dejémoslo ahí, ¿ok? Dejémoslos ahí. Ahora mira, para el método de mallas, fíjate, vamos a copiar nuevamente este de aquí. Copiar para resolverlo nuevamente, ¿ok? Sí, sí, hay un grupo de guaylas que están bailando afuera. Que comprenderlos, porque están haciendo bulla, ¿no? Bueno, están rescatando nuestros valores culturales, tradicionales y folclóricos de nuestro querido Valle del Mantaro. Muy bien, entonces vamos a hacer el método de Mayas. Entonces para ello vamos a guiarnos a los pasos. Método de Mayas dice, suponer que los diodos operan como interruptor cerrado, ahí está graficado, fíjate. Ok, y el segundo paso dice calcular las corrientes que fluyen por cada uno de los diodos. Entonces este es el trabajo más pesado, ya que te va a tomar un poco más de tiempo. Depende también, ¿no?, la habilidad que tengas. Vamos a borrar ya los nodos, esto de acá. Ok, ahora mira, ve, para método de Maya se dice que debes graficar una corriente, ¿no? Y uno, acá también, y dos en cada malla, ¿no? Y dos, acá también, y tres, ok, acá también una corriente que fluye por esta malla, y cuatro, y por la corriente que fluye por esta malla, y cinco. ¿Ya? Entonces solamente esa cantidad. Y ahora tú vas a decir, ¿qué pasa con esta malla? Bueno, si quieres complicarte la vida le pones P y 6, pero te voy a demostrar que con eso nomás va a salir suficiente. ¿Ya? Si quieres complicarte la vida, más aún de lo que está allá. Entonces, tú cuando ves en un circuito una fuente de corriente, de ahí, mírame, en primer lugar lo que tú debes pensar es, tengo 5 variables, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, ¿ok? Entonces, para resolver estas 5 variables necesito 5 ecuaciones. Ya, eso es pensamiento número 1. Pensamiento número 2 es de que cuando tú visualizas, ¿ok?, una fuente de corriente en tu circuito, de ahí ya debes extraer una ecuación. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en lo primero de lo primero es de... Ya, primero vamos a irnos a la malla... a la malla 1, ¿ok? Fíjate, en la malla 1 aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de tensiones, ¿ok? Decimos que... ¿ok? Esta corriente vamos a ponerla en sentido horario, hemos dicho, ¿no? Mira, la única tensión que existe en esta malla es BI. Ok, entonces por la ley de voltaje de Kirchhoff, ok, la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, pero ya, como sabemos, en un modo un poco resumido ya, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se hace en un modo mecánico, por así decirlo? En la malla 1 dices que la única fuente de tensión es BI. Entonces BI sale por el signo positivo de la flecha, entonces se pone BI positivo. Es igual a la suma de las resistencias que
están alrededor de esta malla, es decir, 20 por I1. Y vas a restar, ok, la corriente, perdón, la tensión que cae, ¿no?, en este dispositivo. Pero hace cuenta, vas a multiplicar la resistencia por la corriente que comparte con la otra malla, o sea, 10 por I3. Ya de esa manera vamos a hacer en las demás mallas. Entonces, de la ecuación número 1, la ecuación número 2, ok, fíjense, vamos a sacarlo de la malla que está en la malla número 2, ok. En la malla número 2, fíjate, la única fuente es 5 voltios, por eso se pone signo positivo, porque sale la flecha por el signo más. Es igual a, multiplicas, ok, sumas las resistencias que están alrededor de esa malla, que es 10, multiplicas por esa corriente principal y lo restas. El valor de la resistencia compartida por otra malla también, 10 multiplicado por quien lo comparte, con I3. Ok. Entonces la ecuación número 2. Ahora se viene la ecuación número 3. Ok, en la ecuación número 3, ya, vamos a sacarlo de lo que les dije de la fuente de corriente. Fíjate acá, la fuente de corriente nos dice que lleva o emite una cantidad de 5 amperios o miliamperios, por así decirlo. Pero esto vamos a decir que es la diferencia entre I3 e I1. ¿Por qué en ese orden? Porque I3 está en el mismo sentido que la corriente, que la fuente de corriente. Por eso nada más. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la tercera ecuación. Nos faltan dos ecuaciones más. ¿Ok? La otra ecuación vamos a obtener, ¿no?, como ya les dije, de la otra fuente. Fíjense, la corriente I5 es una corriente que fluye en sentido contrario a la fuente de corriente. Entonces I5 sería igual a una corriente a menos 5, por así decirlo, ¿verdad? Porque, perdón, menos 5, pero fluyendo a este lado. ¿Entienden? Entonces esto es igual a menos 5, o sea, 5 es igual a menos I5, ¿no? O también decir I5 es igual a menos 5, es la misma cosa, ¿ya? Eso se plasma en la ecuación número 4. Ahora la ecuación número 5, ¿de dónde sacas? ¿De qué malla? Fácil. Puedes sacar, digamos, la ecuación 5, chequeas tu circuito y buscas la malla apropiada. La malla apropiada es justamente una malla que tenga fuente de corriente y resistencia, ¿no? Esas son las mallas más fáciles, digamos. Por ejemplo, esta malla que estoy subrayando con color marrón. Ahí tenemos una malla, una super malla, en este caso lo vamos a llamar porque incluye otras mallas dentro de él. Entonces aquí vas a decir que en las 5, ¿no? Un caso vas a decir que la primera ecuación, ¿no?, del 5. Fíjate, la corriente ese de marrón está saliendo por el símbolo más de BI, entonces se pone en BI nada más. Es igual a la suma de las resistencias, ¿ya? Pero cada resistencia está siendo cruzada por diferentes corrientes. En este caso te vas a ir resistencia por resistencia, es decir, vas a multiplicar 10 por I1 nada más. Ahora vas a sumar, ¿ya? Este 10 que está, lo vas a multiplicar ya por una corriente. Esa corriente es la diferencia de I3 y de I2. ¿Por qué en ese sentido? Porque la corriente I3 está en el mismo sentido que la flecha marrón. Por eso estamos poniéndole primero I3, después I2. Ok. Y como se fijan, en esta supermalla no hay ni una resistencia más. Eso sería, ¿no? En la 5 puedes tomar esta ecuación. Esa malla, por así decirlo. O te ofrezco otra alternativa, señores. Puedes también tomar otra ecuación. Fíjate acá. Puedes tomar ahora esta alternativa. Fíjate, borramos esto y puedes buscar una malla también que tenga una fuente de tensión y una resistencia, ¿no? Para que no nos compliquemos demasiado. ¿Ya? Por ejemplo, esta malla de aquí. ¿Ve? Esa malla tiene fuente de tensión y resistencia nada más.
Entonces podemos decir que la fuente de tensión tiene un valor de 5, como el símbolo positivo está saliendo, ¿no? La flecha está saliendo por el símbolo positivo de la fuente, es con signo más. Esto se va a igualar a, ¿ok? A la caída de tensión que sufre, digamos, la resistencia que está alrededor de esta malla. Solamente tenemos el valor de 10 por una corriente, ¿no? La corriente es la diferencia de I1 y de I3. ¿Por qué de I1 y de I3? O por qué, mejor dicho, de I3 y de I1. Porque I3 está, ojo, en el mismo sentido que la corriente, ¿ok? De la corriente, que la corriente de color púrpura, ¿no? Púrpura o este colorcito azul, no sé. Está en el mismo sentido la I3. Entonces vamos a poner por eso I3 menos I1. Solamente por ese caso. Entonces tú ya tienes acá 5 ecuaciones. Mira, ve. Ecuación número 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en la 5 puedes tomar bien esta o bien esta. ¿Ok? Para formular tu ecuación matricial. Con los dos te va a salir, señores, la misma respuesta. Ustedes deben de comprobar. Y si no sales, porque, bueno, es un error humano, pero a mí me ha salido acá en mi papelito que yo lo tengo. ¿Ya? Pero ahora yo te digo, puedes tomar esto o esto, te estoy diciendo. En este caso lo que vamos a tomar es el, el primero, ¿ok? Tomar esto acá. Pero previamente tenemos que ordenar todas las ecuaciones, ¿ok? Por cómo se ordena, ya saben, primero pones en orden, ¿no? El coeficiente de... O sea, vamos a reescribir esta ecuación, pero hecho de una forma ordenada. Primero vamos a poner el coeficiente multiplicado por la variable I1. Después vamos a poner el coeficiente de I2, que es 0 por I2, no es un artificio, menos el coeficiente de I3 multiplicado por I3, y así sucesivamente. Y ya esto es para que ustedes puedan, digamos, guiarse y no confundirse en la edición de los datos al momento de ingresar a su calculadora. Entonces, reescribiendo, ok, te va a salir de esta manera: menos 10 y 3, más 0 y 4, más 0 y 5. Ok, ojo que si me confundo quizás un poco en transcribir, ¿no? Pues un error humanoide. Esto es que reescriben de 0 por I1 más 0 por I2. Ok, pero fíjense en la ecuación número 3. Ok, fíjense, la ecuación número 3 viene de la malla 3. Ok, 5 es igual a I3 menos I1. No, perdón. Esta corriente, ojo, vale I4, señores. Ya, I4. Entonces acá es I3 menos I4, señores. Ya, es un pequeño lapsus brutus, pero ojo, no temáis, seguís avanzando. Ya, entonces más 0 y 1 más 0 y 2 más I3, ok, menos I4 más 0 y 5. Y de igual manera aquí también 5 es igual a 0 y 1 más 0 y 2 más 0 y 3, ok, más 0 y 4 menos 1 y 5, ¿no? Ok. Y como les dije, pueden tomar cualquiera de las dos ecuaciones finalmente. Vamos a tomar en este caso el valor, el primero, ¿ya? El primero nos dice que BI es igual a 10 y 1 menos 10 y 2, ¿ok? Más 10 y 3 más 0 y 4 más 0 y 5 y listo. Entonces hacemos una pequeña observación. A ver, ustedes también observen si está bien esta primera parte. Ok, yo veo que está bien en la segunda parte. 0 y 1 más 10 y 2 menos 10 y 3 más 0 y 4 más 0 y 5. Me parece que está bien. Sin esto de acá.
5 es igual a 0 y 1 más 0 y 2 más y3 menos y4 más 0 y 5 también. El número 5. 5 es igual a 0 y 1 más 0 y 2 más 0 y 3 más 0 y 4 menos 1 y 5. Y finalmente esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta parece que todo en orden, perfecto, señores, damas y caballeros. Y lo único que vamos a hacer es agarrar nuestra calculadora HP. Ya para esas épocas me imagino que ya habrán desaparecido las calculadoras HP 50G, habrán más potentes, ya recontraprogramables, más fáciles de programar, sin esos comandos tediosos de if, well, no, puro Excel. Bien, agarra su calculadora, les he dicho que tienen que poner el modo algebraico, ok, y tienen que ingresar todas las variables, ok, tienen que ingresar en primer lugar en BI, ¿no? En vez de BI vamos a poner X, luego ponen 5, ojo acá pones X, luego le pones 5, ok, 5, ok, ¿cuántas veces? Otra vez 5, luego le pones y BI, o sea, X. Uy, se me acaba la batería, déjenme conectar, ¿no? Entonces lo que van a hacer es poner on. Ay, se me borró. ¿Cómo se buscaba esto? Aquí en historial. Ay, no. Ya de nuevo, ya. Pones X, Enter 5, Enter 5, Enter 5, Enter X. Ahorita ves la primera matriz. ¿Ok? Esta matriz, ojo, de nuestro sistema de ecuaciones lo que vamos a hacer es sacar la ecuación matricial. Quedaría así en B1, o mejor dicho, BI, ¿no? Que es BI, que tiene BI. 5, 5, 5, BI. Esta matriz es el producto de dos matrices, ¿no? De los coeficientes de BI1, de I2, de I3, de I4, de I5 y así sucesivamente. 0, 10, menos 10, 0, 0. Acá pone 0, acá también pone 0. Ok, acá vas a poner 10, acá pones menos 10, acá 0, 0. O sea, esto es un juego para ustedes. Un juego pero bien aburrido. 0, 0, 0, acá vas a poner menos 1 y 0. Ahí está, ve tu ecuación matricial. Hermoso, lindo. Y 1, y 2, y 3. Ok, este sí 1, este sí 2, y 3, y 4, y 5. ¿Ya ves? Entonces lo que vas a hacer es dividir esta matriz entre esta matriz, ¿verdad? En tu calculadora HP 50G o la que tengas. Una que haga esa operación. Entonces, dividiendo esas dos matrices, finalmente te van a salir los valores de I1, ¿no? De I2, de I3, de I4 y de I5. Pero lo que nosotros queremos básicamente es I4 y 5. ¿Por qué? Porque I4 e I5, ¿no? Son las corrientes, es IL, pues, IL vas a obtener, ¿no? Este es IL, fíjense, IL es la diferencia de I4 y 5, solamente necesitamos esas corrientes, nada más. Ya depende del problema, qué corriente es la que van a necesitar, ¿no? Pero como yo lo estoy analizando, ya he hecho un análisis previo y le estoy explicando por qué solamente necesitamos I4 y 5. BI4 está en función de BI, eso es normal, ¿ok? Y 5 es menos 5. ¿Sí? ¿Es cierto o no? Claro. Fíjate, y 5 es la corriente que fluye por acá, es decir, por aquí, ¿no? Y 5 es valor, es decir, tiene un valor de menos 5. Entonces está bien hasta ahí, ¿no? En esta ocasión, todo encaja, todo es lógico. Muy bien, entonces vamos al paso número 3, que nos dice formular las hipótesis, ¿no? Entonces hay dos hipótesis, de que el diodo 1 esté en on y el diodo 1 esté en off. Para que el diodo 1 esté en on, ¿qué es lo que tiene que pasar? De que la corriente IL tiene que ser mayor que 0, pero IL es la diferencia, ¿de quién? De I4 menos I5. ¿Por qué en ese orden? I4 primero, porque I4 está en el sentido de IL. ¿Ok? Para que el diodo 1 esté funcionando, IL mayor que 0, pero IL hemos dicho que es I4 menos I5 mayor que 0.
sabemos que las i's están en función de BI. Y 4 es 0.1 por BI, ¿ok? Menos 4. Y 5 vale menos 5, mayor que 0. Entonces, despejando de la igualdad, BI tiene que ser mayor que menos 10. ¿Ok? Para que se cumpla la hipótesis 1. Y para que el diodo 1 esté en off, que hemos dicho que la corriente IL tiene que ser menor que 0. Pero IL también vale I4 menos I5, ¿no? I4 está en función de BI, ¿no? I5 vale menos 5, mayor que 0, resolviendo la desigualdad BI, ¿no? Menor que menos 10. Bien. Fíjate acá es menor que 0, ya, muy bien. Entonces, hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Que de antes, pues. Ahora vamos al paso número 4. Dice calcular la señal de salida B0. Pero acá vamos a modificar un poco, va a ser IL, ¿ya? IL. Bueno, no sé por qué no quiere escribir con letras grandes. Ok. Acá se pone IL. IL, ahí está, igual a BI. Muy bien, señores. En función de I. Está IL en función de BI. Entonces, vamos a nuestro circuito. ¿Qué pasaría si el diodo mencionado sea mayor que 0? Es decir, la corriente estaría circulando por allí, ¿no? Cosa que IL, ojo, va a ser la diferencia de 2, ¿no? De I4, perdón, de I4 e I5, cuando el diodo está funcionando, ¿no? Pero sabemos que I4 menos I5 está en función de BI. ¿Cuánto vale? IL, ¿no? Pero I4 y I5, ojo, es una función de BI. Aquí está, fíjate. Resolviendo esta ecuacióncita, solamente esta parte que estoy mencionándoles, nos da de 0.1 BI más 1. ¿Ok? Ojo, no se olviden que esto vale IL. Finalmente, el paso número 4, ahí está. Hemos calculado IL en función de BI. Ahí está. Y para este caso, ¿cuánto valdría la corriente IL si el diodo está en off? Naturalmente, no fluye corriente por aquí, si esto está abierto. Y les vale 0, ¿no? Obviamente. Ya, o si quieres la redibujas o todo lo que tú quieras, pero ahí tú estás viendo que le vale 0. Entonces, se dan cuenta que hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Que anteriormente, y puede hacer tu gráfica, ¿no? Que para valores de menos 10, y L vale 0, ¿ok? Y L vale 0. ¿Ya? Y cuando BI tiene valores mayores que menos 10, y L tiene una función que es 0.1 BI más 1, ¿no? Que cuando BI vale 0 y L vale 1. Cuando BI vale menos 10 y L vale 0, ¿ok? Repito, cuando BI vale 0 y L es igual a 0. Entonces, este punto. Y finalmente, así concluimos de que los dos métodos nos conducen a las mismas respuestas, pero el método de nodos siempre tiende a ser un poco más reducido, más corto, pero a la vez más analítico. En cambio, el método de Myers es más fácil en el sentido de que es más mecánico, ¿no? Pero en compensación es muchísimo más procedimental. Así que no tendrás que confundirte en ninguno de estos incógnitas para que te salga correctamente la respuesta. Ok, aquí terminamos.